Esta mañana recibimos en Telematutino 11 al licenciado Julio Díaz Capellán, quien es el director nacional de Hogares CREA. Bienvenido al programa, licenciado, un orgullo, un honor tenerle con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, doña Jacqueline, a don César, por la invitación. Felicidades de Año Nuevo. Muchas gracias. Hogares CREA es una institución reconocida que tiene mucha credibilidad en la sociedad dominicana por el trabajo que durante varias décadas ha venido haciendo, rescatando, como decíamos en la introducción del programa, a jóvenes y adultos de la adicción a las sustancias prohibidas, especialmente algunas drogas, algunos tipos de drogas. Y siempre que tenemos a alguien de Hogares CREA en el programa, la pregunta inicial es la misma, porque ustedes en cierta forma son un reflejo que puedan calibrar de cómo está el uso de sustancias prohibidas en la República Dominicana, por la demanda que ustedes tienen, por los estudios que ustedes hacen y por el acompañamiento que le dan a los que están en el tema de la adicción. Sí, correcto, doña Jacqueline. Hemos visto en la prensa cómo se han decomisado muchas drogas en estos días y nos preguntábamos que realmente en la realidad es totalmente diferente en lo que respecta a República Dominicana. ¿En qué sentido? En el sentido de que la calidad y el flujo de sustancias no ha disminuido. O sea, siguen los ingresos, sigue llegando muchas drogas, muchos usuarios. ¿Pero siguen llegando de paso o sigue llegando drogas para consumir aquí? No, se supone que nosotros no producimos droga. Esa droga se supone que llegue aquí, pague un peaje y el destino final sea Estados Unidos o Europa, que es donde realmente es el negocio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esa sustancia se queda aquí, hay dos elementos: o no la pudieron introducir a Estados Unidos o aquí o en Europa y se quedó aquí, y por eso el flujo, el usuario tiene más acceso a alta calidad y barata de droga, o realmente está entrando, están deteniendo su envío, pero no es el flujo constante. O sea, sigue introduciéndose mucha droga. ¿Y de qué drogas estamos hablando de mayor consumo en la República Dominicana? Sí, nosotros el mayor consumo nuestro es la cocaína, en todas sus versiones. Llámese tipo polvo, que es la inhalada, o el crack, que es la que usan los muchachos de bajos recursos, los barrios, que son las que desencadenan que la persona vaya a tratamiento. Esas dos sustancias son las que liderean el consumo, salvo la marihuana, que ahora con los apologistas de esta sustancia que se habla de la recreación, de la penalización, de como producto médico, todo esto ha hecho que el consumo de marihuana haya incrementándose mucho, sobre todo en la juventud. Sí, usted menciona, y volvamos un poquito atrás en cuanto a lo que significa el República Dominicana por su posición geopolítica como punto de distribución hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Hay una parte de esa droga que, según entendemos, se queda aquí por ese mismo peaje. Y yo creo que la pregunta de Jacqueline era pertinente. ¿Ha habido un aumento similar al aumento del que la prensa señala de la entrada al país con relación al consumo? Sí, mira, se supone que las incautaciones de droga hacen que el mercado disminuya, porque el importador, vamos a llamarlo así, el importador prefiere que esa droga no se quede aquí, si se envía a Estados Unidos, a Europa. Se queda aquí cuando hay una importación buena de sustancias. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves los mercados y analizas los mercados de consumo criollo, tú dices, pero sigue el flujo igual. ¿Por qué? Porque la droga sigue fluyendo al mismo precio y en la misma cantidad y en la misma calidad. Entonces tú dirás, debería ser al contrario. Si no está llegando la sustancia o hay dificultad para que llegue a Estados Unidos o Europa, vamos a disminuir el mercado dominicano, que es más barato y deja menos beneficios que el europeo. Y en tal razón eso no se da. Entonces te quiere decir que, por ejemplo, esas incautaciones que hemos tenido mayores, implica que sigue entrando, hay otro flujo pequeño que sigue entrando de alguna otra forma. Pequeño y grande sigue entrando. O sea que quizás las incautaciones son muchas, pero las introducciones también son muchas. Porque debe haber yo no sé cuántos kilos en los últimos de noviembre a enero. Como nunca en la historia se han incautado tanta droga. Licenciado, fíjese, usted es abogado y director nacional de Hogares CREA, está vinculado al tema desde hace muchos años.
Nosotros tuvimos un invitado hace poco que dijo que había más, bueno, y la prensa lo reseña en nivel internacional, más de 300 consumidores de sustancias llamadas drogas en el mundo, en Europa y en Estados Unidos específicamente, pero que en países como el nuestro, como que el tema adquiere otra connotación. Y destacaba el hecho de que hay abogados, que hay médicos, comunicadores, hasta presidentes, políticos, etcétera, que usan ese tipo de sustancias y son funcionales. ¿Usted cree en esa versión? ¿O hasta dónde una persona que consume esas sustancias, cocaína o marihuana, etcétera, se convierte en un adicto? ¿Qué separa una cosa de otra? Sí, es una opinión clínica muy generalizada. Se dice que hay ciertas condiciones genéticas en el usuario de droga. No todo aquel que experimenta con droga puede ser adicto, puede superar fácilmente un episodio de consumo, 2, 3, 4, 5, lo puede superar, porque hay elementos que lo favorecen, ya sea la formación, las condiciones genéticas, que lo hacen que supere eso. Es como el alcohol, todo el mundo toma alcohol, pero no todos son alcohólicos. Eso ocurre con la sustancia. Obviamente la sustancia reconforta más, pues sobre todo la cocaína, la heroína, que la heroína se sabe que con 5 o 6 consumos continuos ya la persona crea una dependencia física que ya lo hace dependiente obligado para poder funcionar. Y eso ocurre. La cantidad de adictos de Europa, el adicto del mundo es el adicto tipo. O sea, son todos en el mismo. Pero son todos iguales, ¿o no? O hay una diferencia en el comportamiento. Obviamente varían, porque acuérdate que los usuarios, los adictos, vamos a llamarlos los adictos, la mayoría, dirían un porcentaje muy alto, tienen una patología dual, vienen reflejando una conducta desde pequeño. Y se habla, hay autores que hablan de que el 80% de los adictos presentan patología dual en hiperactividad y déficit de atención. Eso está comprobado. ¿Hay adictos funcionales? ¿Usted cree en esa versión? Sí, relativamente, porque se puede ser funcional en un momento dado, pero salir del control en otro momento dado. O sea, la adicción a droga tiene fase de control, que es lo que le llaman la fase rosada, que es la fase de recreo, que se usa mucho en la cocaína, pero esa persona puede rebasar esa fase y quedar emergido, quedar poseído de lo que es la adicción a droga. Pero se dan casos de muchos elementos que tienen muchos asuntos externos que lo ayudan, que en una fiesta determinada puede inhalar un poco de cocaína, nunca la compran, pero siempre está dispuesto a participar, a compartir con otro. Se da ese caso. Jacqueline mencionaba ahorita y con preocupación el asunto de qué implica esto para la familia en cuanto a la composición de esos adictos que ustedes tratan en Hogares Crea. ¿Cómo se refleja en la sociedad? ¿De qué clase estamos hablando? Mira, es lo que digo, así de todas clases sociales. Hemos visto a través de la historia que hasta un hijo de los Kennedy murió por una sobredosis de heroína. Pero me refiero al país. Aquí también se da lo mismo. Lo que pasa es que hay asuntos que son tratados muy soslayadamente, se mandan fuera, pero hay un problema muy serio, y lo vemos cada vez que tú envías, que te piden una charla en un colegio de clase media o clase media alta, que tú percibes que hay un problema serio de drogadicción. O sea que eso es un mal que ciertos grupos sociales lo manejan a su manera. Claro, tú en los barrios pobres ya hay un desbordamiento por el problema conductual, criminalidad, etcétera, que no ocurre en los ricos, pero es el mismo problema. Definitivamente grave la situación. Ahora, don Julio, ¿son recuperables los adictos? ¿Y hasta qué punto se puede volver a la normalidad? Sí, mira, ese es un tema muy tratado, que se hablaba de que una vez es adicto para toda la vida. Pero eso ha venido cambiando con el enfoque que le da la NIDA, que dice que sí. ¿Qué le da? La NIDA, que es el organismo norteamericano en atención a la prevención. Dice que sí, que es recuperable, lo que tiene que tener la atención adecuada y los elementos que lo ayuden.
porque cuando se trataba eso, se hablaba, cuando se enfocaba la droga en función de la heroína, que todavía hoy la heroína se considera una sustancia de difícil trato, de no recuperable. Entonces, ¿por qué? ¿Qué han hecho los tratadistas con la heroína? Suministrarle metadona para que puedan funcionar, que es un sustituto de heroína, y los mantienen funcionando dentro del sistema, trabajando con su esposa, haciendo vida social, pero ya sin el uso de sustancias ilícitas. Ya ese elemento desapareció. Ya existen muchos grupos y existen muchas evidencias de que sí, la adicción tiene recuperación, es una recuperación obviamente tediosa, larga, porque una vez terminado el proceso de internamiento necesita lo que se llama post-tratamiento, es más largo todavía el tratamiento. Don Julio, ¿y el estigma social que implica para una persona que consume sustancias y que es considerado adicto, que muchas veces, en la mayoría de los casos, la familia no quiere admitirlo, lo esconde, el mismo adicto siempre lo niega, se le trata diferente y la sociedad lo ve diferente? ¿Eso ha cambiado o hay una visión más humanística, si se quiere, del adicto en la sociedad dominicana? Sí, ha cambiado, ha cambiado mucho, porque si nos remontamos a la década del 60 y el 70, eran ya bichos raros. Ya hoy en día la gente tiende a ver esto como una enfermedad, o sea, ya es una enfermedad como otra cualquiera, que la puede padecer cualquiera, de cualquier clase social. Sí, que no hay clase social. No hay clase social. Que no hay color de piel. Que no hay nada, o sea, todo. Y la historia, a través de la historia vemos todos los casos de personas importantes, de hijos de gente importante que han recurrido al uso de drogas. O sea, de manera tal que ya eso no es un estigma que vale. Ya la gente, inclusive los mismos gobiernos, apoyan, financian un programa porque ya entienden de que parte de la solución es dar recursos para que esos jóvenes se recuperen. ¿Y cómo se crea conciencia? Eso de los recursos. En el segundo, en el próximo segmento. Exactamente, la conciencia que hay de los gobiernos y el apoyo para instituciones como Hogares Crea, luego de la pausa comercial. En breve regresamos. Continuamos esta interesante conversación con el licenciado Julio Díaz Capellán, director nacional de Hogares Crea. Fíjese, son tantas las preguntas que se agolpan y las ideas que uno quisiera aclarar en este proceso tan difícil que es el asunto de las drogas y lo que significa para el comportamiento de la sociedad y su propio futuro. Eso tiene un costo alto. Suponemos que eso significa una inversión grande en dinero. ¿Cómo se soportan ustedes y qué tiene el gobierno como responsabilidad para tratar un mal tan agudo como este? Sí, mira, es muy costoso, inclusive en toda parte del mundo. El problema de las adicciones es maltratado, o sea, se dan unos recursos por los insuficientes. Muchos lo enfocan en el área de la prevención, pero el área de prevención es poco medible. La rehabilitación es medible, porque tú tienes los resultados de ahí, puedes medirlo. Gran parte es un problema de salud pública, se ve así. Hay que recordar que cada adicto a la droga hay un sinnúmero de enfermedades, como hepatitis C, VIH, tuberculosis, una serie de enfermedades congénitas o concomitantemente con la adicción a drogas que tiene un costo en la salud pública. Entonces el Estado, cuando se enfoca en la prevención y la rehabilitación, tiene que pensar en eso, de que ese es un paciente que necesita la atención y unos recursos que necesita la atención. O sea que ya no solamente enfocarse directamente en lo que es la adicción a drogas, sino todo en lo que las consecuencias. Además de la criminalidad, porque cuando un muchacho es adicto a drogas, el entorno familiar y social está en peligro, sobre todo en los barrios, en la clase baja. ¿Por qué? Porque ese muchacho necesita recursos para mantener ese vicio. ¿Y esos recursos dónde están? En la ciudadanía, en los bienes ajenos. Entonces tiene que recurrir a eso, que causa una inseguridad social increíble, que tiene un costo, sobre todo. Y entonces si tú luego ves todo eso
todos esos costos que tienen en la salud pública, en la seguridad social, es costosísima, o sea que la inversión es mínima. ¿Cómo se mantiene Hogares Crea? ¿Y qué parte del presupuesto de lo que ustedes gastan es facilitado por el gobierno? Sí, mira, afortunadamente el gobierno de Danilo Medina en los últimos 2 periodos, en los últimos 2 años, no ha aumentado algo, se puede decir, llevándolo a 48 millones de pesos anual para 45 hogares con una población de 120 internos. 45 hogares en toda la geografía nacional. En toda la geografía nacional. 120 internos. 1.200 internos. 1.200. ¿Eso qué implica? Eso implica todo tipo de atenciones, desde médica, alimentación, familia, educación, todo lo que estos servicios llevan, de tal manera que es insuficiente el aporte que se da, porque recuerda que no son programas donde la familia aporta, sino que la familia a veces hasta es un problema que se desprende de un problema, nos lo lleva a Hogares Crea y dice, bueno, ahí lo tiene y ustedes resuelvan. En otros programas donde presentan ciertas condiciones económicas presentan un programa, presentan un programa, ellos ven que el paciente no es recuperable, pero te hacen firmar un contrato que si a los 2 días hay que votarlo, tú pierdes todo el dinero que tú aportaste. De tal manera que no es el enfoque humanístico que nosotros le damos. Nosotros siempre creemos... Hay pacientes que no son recuperables, usted mencionó la palabra. Difícil, pero no recuperable. Entonces, ¿qué pasa? Los programas irresponsables, ¿qué hacen con los pacientes? No les gustan los pacientes difíciles. ¿Por qué? Porque eso conlleva mucho trabajo, mucho costo y el averaje le baja mucho. Que ellos se cuidan mucho en eso. Se cuidan mucho en eso de que el averaje no, porque no ven el enfoque como humanístico, como vamos a ayudar a la persona. ¿Ustedes mantienen el enfoque humanístico? Claro que sí. Para nosotros reingresar a una persona, porque es parte de la rehabilitación, es el reingreso, el abandono, eso es parte. Esos programas no reconocen eso. Ajá. Si vuelven, ustedes lo aceptan. Correcto. Yo creo que el nombre Leopoldo Díaz está unido básicamente a lo que fue, cuando era simplemente un Quijote que andaba, que la gente lo veía como que andaba detrás de una quimera imposible, y ustedes lo han continuado de una manera muy directa y viva. Yo quiero saber... lo que pasa es que don Leopoldo, mi papá, no es un aventurero dentro del programa. Él fue un afectado directamente al problema de la adicción a drogas. O sea que yo fui su dolor en un momento determinado y buscó ayuda en los Hogares Crea. Es decir, fue por usted. Por mí, correcto. Porque usted era adicto a alguna sustancia. Correcto. Y eso le sirvió a él Hace 43 años él buscó ayuda en Puerto Rico e hizo esta misión para él, para la familia y toda la familia que tenían problemas de adicción a droga. Yo lo felicito inclusive por esa admisión. Gracias. ¿Cómo está don Leopoldo? No sé por si no está viendo el programa. Que él ahora debe estarlo viendo. Un usual visitante a nuestro programa, lo recibíamos siempre con mucho cariño. Como te dije, está dentro de se mueve poco, pero está muy lúcido, tú te sientas a conversar con él, responde muy bien, discute los temas muy profundamente. Un gran abrazo desde aquí. Nuestro aquí. Cariño desde aquí. Mira, pero yo continuaba en la pregunta final. A la familia dominicana, sobre todo a la familia que tiene el riesgo, porque simplemente tiene hijos, tiene jóvenes en el medio, ¿qué tú les recomiendas para que no permitan que ese muchacho caiga o eviten que ese muchacho caiga finalmente en estas cosas donde se destruye, se deteriora, termina siendo un guiñapo y de difícil recuperación? Sí, mira, es muy difícil contestarte eso. Se habla de elementos de prevención, se busca la forma, siempre hay una conducta previa. El muchacho empieza desde muy joven a dar unas señales que te son alarmantes, tú empiezas a buscar la recuperación, empiezas a buscar, evitar de que caiga ahí. La conducta, los amigos, la mala aplicación en las escuelas, la ira que suelen hacer, una ira la promoción de los medios. Sí, los medios, o sea que han hecho también, los medios han hecho todo un acto sano
Hay una película que me parece muy buena, que anda ahí, pero yo digo, pero el problema es hacerlo víctima, una víctima que lleva simpatía, que a la misma vez promueva de que el que tiene eso, en vez de buscarse una ayuda, una estrategia, se le facilite. Entonces es muy peligroso. A los muchachos hay que estar enseñándolos, hablando con ellos. Mira, esto es así, porque los grupos de los iguales son más fuertes que usted y que yo. Sí. Tienen una presión muy fuerte. Y lo que usted y yo le digamos, eso no es nada. Pero la autodeterminación es individual. Correcto. Pero ¿cómo crear conciencia en ese joven de lo que pudiera terminar siendo si continúa o inicia por esa ruta? Usted hacer su rol como padre, orientar y hablar con él, enseñarle, educarlo, pero esa fuerza de los iguales está ahí, que con el que usted tiene que trabajar. Y trabajando con eso, usted logra algo, y desde que usted vea los primeros síntomas, va a buscar ayuda, porque va a sentir los primeros síntomas. Porque nadie es adicto de la noche a la mañana, sino que hay una serie de elementos que vienen hundiéndose hasta conllevar a ya ser un adicto. Pero hay conciencia en ese sentido, social, en general. Sí, hay conciencia. La gente apoya mucho eso, porque la gente está clara. Porque aquí el que no tiene un hijo adicto, tiene un vecino adicto, o tiene un primo adicto. Y ya la gente ha hecho sensibilización sobre el problema, o sea, lo siente, aunque no directamente, pero ya sí lo siente. Es muy difícil. Antes tú salías, los muchachos salían a la calle y la gente lo maltrataba. Ya la gente no lo maltrata. La gente se siente con él para que el muchacho le explique qué es lo que él hace, cómo llegó a la adicción a droga. O sea, que se está identificando con el problema, que eso es importante. Porque hay una sensibilidad. Una cosa es que el gobierno no lo asuma como política pública, y otra cosa es que la población sí. Don Julio, ¿de qué depende la recuperación? En primer lugar, y la más importante, del concurso, la voluntad del concurso del muchacho. O sea, si el primer Siempre son deseo, más varones, sí, más hombres que mujeres. Sí, claro. El primer paso es que el muchacho acepte el problema, que no es importante tampoco. ¿Por qué? Porque el muchacho va para complacer a la mamá, al papá, a una presión política. Ese primer paso quizás no esté identificado con la causa, pero ahí que entra el terapeuta a trabajar con él para que haga de sí esa decisión, porque en los esquemas de tratamiento está lo que es el pensamiento de cambio, la contemplación y el deseo al cambio. Hay unos procesos que se tienen que ir dando y el terapeuta irlo trabajando en la función de que vayan manifestándose. Claro, eso no es magia. Hay muchísimo que hacer resistencia en los procesos que se dan y se resisten, y eso hace más difícil el trabajo. Pero la parte importante es que él pondere de que él está mal, de que su conducta no es una conducta de lo más sana posible. Ya ahí está ganando el terapeuta y está ganando el paciente. Y la consecuencia que vive por esa conducta, ¿eso puede ayudar a que se pueda recuperar? También, sí, claro, porque no son uno ni dos, que cualquier hecho negativo, fuerte, haya influenciado en ellos. Muchachos que han sido detenidos, unos que han tenido accidentes automovilísticos, y eventos que han hecho que se busque el cambio, porque muchas veces no cambian, pero lo buscan, y eso es positivo. Ok, la ola que hay, que se está viendo ahora mismo en Estados Unidos, por el uso, la liberalización del uso específicamente de la marihuana, del uso recreativo, del uso terapéutico, medicinal, algunas controversias en ese sentido, la posición que tenía el presidente Obama, ahora el presidente Trump es un poco distinto y dice que puede el gobierno intervenir en ese tipo, en modificar esas leyes. ¿Cómo usted lo ve, esa apertura en algunas ciudades? Sí, yo en la parte de la marihuana, la parte que más me preocupa es la recreativa, porque la medicinal, si hay evidencia científica, yo creo que está. Ahora, se está viendo que concomitantemente con esta tolerancia a la sustancia, están apareciendo una serie de drogas de diseño más peligrosas. Drogas de diseño. De diseño, sí. ¿Qué quiere decir anfetamina, fabricada en laboratorio, químicos fabricados en laboratorio en patio. Pastillitas. Sí, en patio y en laboratorio de mala muerte, que
producen daños reales muy feos. Entonces, la reacción del presidente Trump me parece que es un equilibrio a lo que él venía, a lo que se venía a venir. O sea, era un proceso de cambio tan fuerte con el asunto de la droga que ya hubo un freno, un momento dado que todos los estados ya estaban en la política de tolerancia, libertad, pero hubo un freno que han seguido, pero ya con un freno diferente, porque ya el presidente Trump ya habló de los daños de la droga de diseño y habló hasta de números de los muertos que van por esa, y de heroína. O sea, acuérdate que la heroína era una sustancia que estuvo muerta como por 10 años y ya volvió a resurgir. Y la sustancia que más está matando en Estados Unidos. Eso preocupó al presidente. Y los apologistas criollos que hablan de esa posibilidad de que aquí tienen algún éxito. De que se libere el uso. De que se libere el uso. Eso que él habló de los apologistas, los que defienden esa posición de que se libere el uso de la sí, y lo marihuana. hay, pues ellos tienen, porque eso causa simpatía dentro de la juventud, pero que es lo que siempre hemos discutido. No es lo mismo tú en Amsterdam, en cualquier ciudad de Europa, un muchacho de clase, estudiante, usar marihuana, que en un país del tercer mundo muy pobre, donde apenas ni la juca la sabe usar, porque no la saben usar. La usan para no fumar, para matarse. Entonces, ese tipo de formación, ese tipo de educación, porque yo estuve en el Cairo y yo vi la gente fumando eso, sin nadie se aboca a una fumadera compulsiva como la hay aquí. Aquí es menor y todo hace, es una forma, de tal manera que si la marihuana la legalizan, vamos a llamarla así, o cualquier efecto va a ser desastroso para una juventud como la nuestra. Pero yo pregunto, ¿el consumo de la marihuana puede inducir al consumo de drogas más fuertes? Claro que sí, claro que sí. Muchos alegan que no, pero sí, porque es una droga como el alcohol, es una droga de inicio. Cuando tú estás en el uso de marihuana, alcohol y cualquier otra sustancia, ya tú estás dentro de un submundo, que de tú cambiar a uno a otro, muy fácil. Y quizás la marihuana no sea la más recreativa y la que más beneficio a nivel psicológico o estímulo brinde, quizás sea otra. Y ahí es que entra, que tú tengas contacto sobre esa sustancia más peligrosa que llega a través de la marihuana. Porque el que te vende la marihuana te vende la cocaína y vende otra sustancia, porque es un vendedor ilegal. Para finalizar, don Julio, ¿cuáles son las metas de Hogares Crea para este año y de qué forma la sociedad puede colaborar para la rehabilitación de estos jóvenes y adultos y que se integren a la sociedad de manera productiva? Sí, la meta nuestra es reforzar la calidad del tratamiento, que obviamente eso se lleva a cabo con recursos, sobre todo capacitación, preparar más los muchachos en el área de lo que es la terapia ocupacional, porque carecemos de eso. A veces los muchachos están en un ocio por falta de esa terapia. Esa es la parte que más queremos, y que la persona que pueda entender que no tiene que ser en dinero, no tiene que ser en dinero físico, puede aportar en cualquier bien que pueda beneficiar la educación de esos muchachos. Bien, muchísimas gracias, don Julio. Esperamos que este año sea un año bueno y que más jóvenes puedan ser integrados a la sociedad de manera productiva. Le felicitamos por su labor. Gracias, Jacqueline. Y un feliz 2018. Señores, vamos ahora a la rectita final de Telematutino 11.